Una sociedad que no tenga personas que piensen de forma profunda, que tengan un análisis crítico, que tengan posturas diferentes al sistema clásico, es una sociedad que está condenada al fracaso. Es por eso que en este espacio hablaremos sobre la filosofía y las letras. La filosofía nos permite profundizar en el saber de la vida humana en convivencia con el mundo. Y es a través de las letras, como lo hace esta autora en este texto, que nosotros podemos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras propuestas teóricas. Nos adentramos a un segmento muy profundo de muchas preguntas para que la filosofía y las letras nos acompañen. LTC Podcast presenta Desde Humanidades, la relevancia de la literatura y filosofía en el contexto actual. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Desde Humanidades. Hoy tenemos nuestro quinto encuentro, quinto capítulo, en el cual vamos a dialogar sobre filosofía y letras. Es importante dedicar tiempo desde las humanidades a una reflexión más profunda, más allá de lo técnico y de lo tecnológico. Dedicar tiempo al pensar y a la forma en la cual nos expresamos también a través de las letras. Es por eso que hoy nos acompañan dos invitados. Tenemos con nosotros a Lidia Delgado y a Pablo de la Vega, a quienes les doy la bienvenida y es un gusto compartir con ustedes este espacio. Me permito presentar a Lidia. Lidia es estudiante de quinto año. Iba a decir cuarto año, pero no, ya es de quinto año de la licenciatura en Letras y Filosofía. Sus intereses epistémicos se mueven entre los feminismos, las teorías de género, los nuevos materialismos, el arte y otros temas de su interés. Actualmente está trabajando en una investigación creativa sobre literatura de lo insólito. Así que bienvenida, Lidia, qué gusto tenerte entre nosotros. Gracias, Juan Pablo, igualmente. Gracias por haberme invitado al podcast. Pues es tu casa y eres de casa, así que siéntete así. Gracias. También tenemos a Pablo de la Vega. Pablo es exalumno de la licenciatura en Letras y Filosofía, profesor de esta casa de estudios. Además, posee una maestría en filosofía en la Escuela Superior de Filosofía de Múnich, en Alemania, un máster en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, España. Es licenciado en Letras y Filosofía, como ya lo había mencionado. Ha trabajado como consultor de Naciones Unidas y formador de docentes en el área de lectura, pensamiento crítico y, como ya lo había anticipado, es profesor de pregrado y posgrado en esta casa de estudios. Así que, Pablo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias y es un gusto compartir y dialogar contigo, Juan Pablo, y con Lidia también. Entonces, va a ser una grata charla. Creo que van a haber buenas ideas en esta conversación. Pues muy bien, ya Pablo lo anticipa y lo dice, tendremos gratas ideas en este espacio para conversar. Quizás para ir empezando el diálogo, es interesante ver cómo en la sociedad, incluso en las universidades, van desplazando de alguna manera a veces cursos humanísticos o estrictamente a veces filosóficos o literarios. Preguntarles desde su perspectiva cuál es la relevancia o la vigencia que ustedes consideran que tiene la literatura y la filosofía en el contexto actual. Empezamos contigo, Lidia, y después oímos la resonancia de Pablo. Sí, bueno, cuando yo pienso en este término del contexto actual, pienso en las crisis. Eso es lo primero que se viene a mi cabeza. Las crisis, ya sea políticas, sociales, climáticas, cualquier tipo de crisis que nos atraviesen.
Y pienso también en este texto de Haraway que se llama Seguir con el problema, cuando ella dice, parafraseando, que importa qué ideas usamos para pensar o importa con qué pensamientos pensamos, ¿verdad? Estoy parafraseando muy mal quizás, pero esa es la idea. Y creo que ahí entra la relevancia que para mí tiene la literatura y la filosofía, porque cuando yo entré a esta carrera, siento que una de las primeras cosas a las que me invitó la filosofía y la literatura fue a construir esta actitud de apertura, de apertura, de ya no quedarme con las cosas que me habían sido dadas. Es decir, que yo me sentía inquieta con las respuestas con las que viví toda mi vida y de cierta manera eso me llevó a hacerme más preguntas, como que esa es la actitud filosófica, digamos, la actitud de sentirse inquieto o insatisfecho con lo que uno tiene previamente, entonces uno sigue como cuestionando más o pensando más. Y creo yo que esto lo enlazo con esto que dicen de Lucy Guattari cuando dicen que el trabajo de la filosofía es crear conceptos, porque creo que la relevancia en este contexto de crisis es que tanto la literatura como la filosofía nos llevan a pensar en conceptos nuevos para hablar de las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? De trazar nuevas relaciones, de no quedarnos con esto que ya nos ha sido dado, sino que podemos imaginar otras formas posibles de pensar lo que estamos viviendo o el mundo que estamos habitando o las relaciones de las que formamos parte. Entonces, creo que es eso, que se abren nuevas posibilidades con esta actitud filosófica y a lo que nos invita también. Gracias, Lidia. Muy interesante este tema de la crisis, porque pues recientemente tuvimos la crisis de la pandemia y realmente como humanidad hubo un proceso de reflexión donde incluso se habló de la nueva normalidad, pero se pensó que iba a llegar por ósmosis, ¿verdad? Y no llegó, ¿verdad? De hecho, creo que seguimos viviendo en una nueva normalidad, acomodando únicamente algunos ajustes propios de la pandemia. Entonces, interesante el tema de crisis y cómo desde esa crisis de la pandemia seguir pensando y analizando desde la filosofía, desde la literatura. Pablo, en complemento a lo que compartía Lidia, ¿qué ideas te pasan? ¿Qué aspectos nos quisieras mencionar? Tal vez algo que hay que decir es cuando nos pensamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que somos muchos, somos gente de pensamiento, gente de emociones, sentimientos, gente que también está, voy a decir, en posesión de un cuerpo, habita un cuerpo y todo el entorno que nos conlleva. Y esto invita a darnos cuenta y a cuestionarnos sobre lo que somos, lo que es, lo que rodea todo. Y en este surgir de las preguntas es donde ya se está haciendo filosofía. Yo soy de la opinión de que todos filosofamos, ciertamente, a distintos niveles, de distintas profundidades, con distintos temas, pero lo importante es ese reconocimiento, este ejercicio de pensamiento, este ejercicio intelectual donde se recrean nuestras dudas, nuestros asombros, nuestra, voy a decir, capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de crear cosas, como bien Lidia decía, la capacidad de crear conceptos. Todo este volumen de acciones las hacemos cotidianamente. Día a día nos vemos involucrados en este quehacer. Eso es justamente la filosofía, eso es un quehacer que se expresa literariamente. Conjugar estas dos cosas es muy importante y a la larga sirve para reconocer que no podemos vivir sin ellas, no podemos vivir sin filosofía, ciertamente. Estamos haciéndola cotidianamente. Entonces es muy relevante que sepamos usarla, que sepamos también aplicarla, que sepamos tomar en cuenta todos estos conceptos, estas imágenes que nos está dando. Y aquí tomo también las palabras de Karl Jaspers, un famoso filósofo que dice, no hay nada que no concierna a la filosofía. Y es cierto eso, porque tenemos muchos momentos de pensamiento, reflexión, así sea cuestiones personales, cuestiones laborales, cuestiones para con los demás. O sea, siempre estamos imbuidos con eso. La filosofía es como el aire que respiramos y la literatura una manera de expresión. Entonces, reconocer y mantener vivas estas prácticas es algo que se nota en la medida en que damos cuenta que verdaderamente estamos viviendo con ellas. Ahí la relevancia, justamente.
Gracias, Pablo. Y ahí nos deja Pablo otras inquietudes para seguir reflexionando o pensando, ¿verdad? Sobre ese pensar, ¿verdad? No quiero ser, no es redundancia, es efectivamente pensar el pensar, que es algo importante que hacemos en la vida filosófica. Y pensando en ese tipo de estrategias o de herramientas que debemos formar, porque pues igual se estudia, se profundiza, se analiza en estos temas, es interesante. He visto que la mayoría de universidades del mundo estudian filosofía por aparte, o tienen una facultad de filosofía, un departamento de filosofía y un departamento de letras. En nuestro caso, en la Universidad Rafael Landívar, damos la licenciatura en letras y filosofía, ese doble proceso formativo interdisciplinar. ¿Qué herramientas consideran ustedes que nos ofrece ese modelo de vincular las letras y la filosofía en un mismo programa? ¿Qué beneficios, qué desafíos muestra este tipo de estudio? Tal vez algo que a mí me gustaría mencionar con ello es la riqueza que podemos obtener vinculando estas dos. Una herramienta primordial tanto para la literatura como la filosofía es la palabra. Es esta herramienta que nos sirve en todo lo que hacemos, incluso más allá. Saber utilizarla de buena manera, saber dominarla, porque también las letras hay que saberlas dominar, y sentir el gusto que se siente ante ellas. Ahí, por ejemplo, la literatura, ¿verdad? Leer una obra, una novela, un cuento, algo que artísticamente me llene, me haga sentir esa sensibilidad a través de los conceptos, de las palabras, es algo que también podemos llevar a cabo con esta combinación. Y lo bonito es que, sumado a la filosofía, que invita al pensamiento, invita a la reflexión, al posicionamiento crítico, o sea, se tiene un paquete completo asombroso y justa, voy a decir, delicioso en el buen sentido, en el sentido intelectual, porque es muy bueno poder tener estas en conjunción. Dar cuenta que también tenemos esos placeres intelectuales que podemos nosotros, a medida que leemos algo, a medida que proponemos, pero al mismo tiempo recrear pensamiento, proponer nuestro propio pensamiento, y esto se vuelve algo que también vamos creando. Entonces, es una herramienta muy útil la cuestión de la palabra, el saber utilizar los conceptos, saber utilizar la teoría. Y yo veo que esto se magnifica porque, por ejemplo, hoy en día aparatos tecnológicos, la inteligencia artificial, está basada en un lenguaje, en un concepto, voy a decir, tiene su propia lógica. Son aspectos que tanto la literatura da desde su amplia variedad como la filosofía desde ese análisis de las palabras. Entonces, eso es muy importante y son herramientas que nos sirven. Gracias, Pablo. E interesante esos aspectos a considerar. Lidia, ¿tú qué nos dirías? Yo, siguiendo mucho de lo que dijo Pablo, creo que una de las cosas más importantes es la lectura atenta que se nos presenta en esta carrera, porque creo que uno adquiere esta capacidad de, bueno, ir leyendo, pero no solo recibir información, sino que uno va como dialogando con la información, y hablo de lectura en aspecto general, o sea, como en la vida misma, uno ya no solo está recibiendo la información, sino que está como haciéndose preguntas, interpelando a eso que con lo que uno está relacionándose o dialogando. Entonces, esta como capacidad de lectura atenta, le diría yo. También creo que esto de la construcción de preguntas, porque una de las cosas que nos dice nuestro director Wilfredo es que dependiendo de la pregunta que uno proponga, será la respuesta que uno pueda obtener, ¿verdad? Y que es muy importante la pregunta que uno pueda hacer. Entonces eso, ¿verdad? Que se nos entrena para poder hacernos preguntas cuyas respuestas quizá no necesariamente encontramos, pero nos invitan a investigar y a estar atentos a eso. Tal vez también el análisis, esa capacidad que tenemos, que yo entiendo el análisis como esto de ir haciendo tejidos, como ir juntando hilos y tejiendo, como creando relaciones nuevas, que es algo que ya dije antes, pero sí, esto del análisis. Y quizás otra cosa muy importante que yo siento que aprendemos en la carrera también es a agudizar nuestra sensibilidad, porque también aprendemos a ver cosas que quizás en el día a día no son tan
visibles, evidentes. Entonces sí, uno agudiza la sensibilidad y eso, quiera que no, pues le descubre a uno muchas cosas. Entonces eso diría. Y esa agudeza interesante, ¿verdad? Porque como bien mencionaba Pablo, puede ser una agudeza hacia uno mismo, una reflexión sobre sí mismo, ¿verdad? Pero también la agudeza de esa reflexión de cara a la realidad, de cara a lo cotidiano, de cara a ciertos valores, de cara a la cultura. Eso me gusta, ver esa agudeza que te permite a lo interno y también hacia afuera. Tal vez ahí a mí me gustaría sumar algo de lo que decía Lidia que me parece muy importante en esta metáfora de los tejidos, muy bonita, que a la larga es algo que hacemos. Empezamos de una teoría, pero no veamos la práctica. A veces se piensa que son materias completamente teóricas y no es así. Logramos trasladar de la teoría a la práctica. Y a veces viceversa, tenemos una práctica y es cómo la analizamos, cómo vemos este fenómeno, cómo logramos dar cuenta de que esa sensibilidad me afecta, de que esas ideas tienen repercusión en mis pensamientos. Entonces, es una oscilación interesante entre las cosas materiales de la realidad con los pensamientos que yo tengo y cómo voy creando una forma de pensamiento con todo ello. Es interesante y vayamos cayendo en la cuenta, ¿verdad? Que a veces se piensa que ese pensar o que ese hacer literario no tiene aplicabilidad. Y Pablo creo que nos aclara y nos hace énfasis en ese tema. Yo quisiera quizás preguntarles, hablamos mucho de la necesidad de un pensamiento crítico y creativo. A veces se hace mucho énfasis en el crítico, pero yo creo que es importante pensar en el pensamiento crítico y creativo. Pues sí, vale la pena estar en permanente crítica, en permanente búsqueda, pero la invitación, como bien decía Pablo, es también a crear. ¿Qué aportes como más concretos brinda la filosofía y la literatura para desarrollar ese pensamiento crítico y creativo en las personas? Y que yo diría que es buena parte de lo que nos va a salvar como humanidad, porque tenemos muchas cosas, pero si no logramos tener pensamiento crítico y creativo, creo que tal vez nos va a superar la técnica y la tecnología. Entonces, preguntarles qué aportes brindan estas dos áreas del saber para formar el pensamiento crítico y creativo. Lidia. Adiós. Yo creo que uno de los aportes que tendría la filosofía, digamos primero, en este pensamiento crítico es que a uno le enseña a sistematizar el pensamiento. Siento que eso es algo muy importante porque realmente uno se vuelve más riguroso con los conceptos o con las ideas que está usando, se vuelve más riguroso también con los argumentos que utiliza para exponer las ideas, y con riguroso no me refiero como a cuadrado, sino como a esta cuestión de pensar realmente de dónde viene mi idea, ¿verdad? De qué es lo que estoy queriendo decir con esto. Y creo que la parte creativa, que para mí está enredado tanto lo crítico como lo creativo, por ejemplo, con esto de crear conceptos, ahí ya va como lo crítico creativo. O sea, es creativo porque uno está haciendo el concepto, ¿verdad? O pensándolo e imaginándolo, siempre está como en este trabajo de imaginación. Entonces el aporte siento que como que ya está ahí, o sea, está bien implícito, digamos, lo creativo. Entonces, sí. Por ahí te quedaría esto. Ok, muy bien. Gracias, Lidia. Pablo. Yo sumaría esto que también mencionó Lidia, el hecho de ampliar el horizonte, y eso es muy importante hoy en día. Tendemos a ver, por ejemplo, cómo es la sociedad, hay nuevas creaciones, nuevas tecnologías, nuevos inventos, en las redes sociales se ve cada invención, y esto se logra en la medida en que logramos ampliar el horizonte de nuestro pensamiento, de nuestra visión, y eso es algo que ayuda muchísimo la filosofía y la literatura. La filosofía diría que, sin duda, como bien lo mencionabas, es una estructuración, es un orden.
pero un orden positivo, un orden que me ayuda a dar cuenta de cómo se ordena el discurso, cuál es el orden de los pensamientos, cuál es el orden de una idea, etcétera. En este sentido, me ayuda también a entender los procesos porque ese orden de mi pensamiento se traslada al orden de la realidad. Sabemos que muchos movimientos sociales, políticos, ideas de construcciones arquitectónicas, etcétera, surgen de un ordenamiento de ideas. Entonces aquí es donde está el gran aporte. Y la literatura, por su parte, nos deja ver todo ese cúmulo de experiencias que otras personas han tenido. Dígase, uno puede leer una novela, por ejemplo, pienso en León Tolstoy y puedo pasarme en la estepa rusa, puedo leer, no sé, a Victor Hugo y leer un poco el romanticismo francés, puedo viajar en el Mediterráneo con Odiseo, según contó Homero, o sea, y eso me sirve a ver otras formas de vida, otras formas de pensamiento, otras formas cómo se realizaban las cosas a lo largo de la historia, y no solo en el pasado, sino proyectarme al futuro. Isaac Asimov, por ejemplo, proponía la inteligencia artificial y los robots que hoy en día estamos viviendo, y proponía leyes para regular la armonía entre seres humanos y robots, por ejemplo. Entonces, son viajes que podemos hacer e información que podemos obtener en la medida en que tenemos ese contacto literario y filosófico. Muy bien, interesante y por ahí dejan picado, yo diría, al público con estos temas. Yo no quisiera dejar de resaltar que creo que muchas veces sin darnos cuenta, a veces la sociedad sigue avanzando, la humanidad sigue avanzando, pero sin darnos cuenta ya vamos comiéndonos el primer cuarto del siglo XXI, ¿verdad? Antes decíamos, el siglo XXI está por ahí, pero ya vamos comiéndonos un cuarto del siglo XXI. Y como bien ustedes han planteado y han dicho y han descrito, se hace necesario el pensar filosófico, el apoyo desde la literatura. ¿Será que en este siglo XXI es necesario repensar la vida humana en relación con todo el entorno que habitamos, con toda la realidad con la que compartimos? Es necesario pensar algunos elementos éticos, ¿verdad? Porque Pablo es experto en el área de ética. ¿Es necesario eso o podemos seguir viviendo tal cual vivimos? ¿Qué dirías, Pablo? Lo dejo primero a Pablo porque su énfasis de la maestría es en ética y luego te paso a ti la palabra, Lidia. Yo diría que tenemos que vivir siempre con estas aptitudes filosóficas, literarias. No podemos salir de eso. Incluso es algo que pensamos muchas veces en el diario vivir de este siglo XXI que ya ha quedado olvidado, pero no es así. Hoy en día tenemos más retos, las crisis que bien mencionó Lidia. Crisis que tenemos que saberlas afrontar con un ojo crítico y un pensamiento profundo. Crisis que se vienen en el medio ambiente, crisis que se vienen con la tecnología, crisis que se vienen en lo político. Entonces, ¿cómo podemos regular una armonía para que todos podamos vivir en conjunto? Y estas son las herramientas que sin duda nos da un pensamiento profundo, filosófico, esa amplitud de otras vivencias que ha tenido, que se ven en la literatura. Y es también interesante ver eso. Hay aspectos a veces muy personales, emocionales, sentimentales, que no sé cómo actuar, cómo reaccionar ante ellos. Y es curioso ver cómo la misma vivencia que yo tengo, muchas veces la literatura ya la ha contado por un personaje. Me puedo influenciar de la historia de alguien, una mujer en el siglo XV que vivió aspectos similares a los que estoy viviendo ahora. O bien un pensamiento que me permita ver todas esas posibilidades. Entonces, hoy en día es muy necesario, no tenemos que dejarnos nublar por la simple tecnología que, claro, tiene mucha novedad, pero hay que saber cómo utilizarla, hay que saber cómo afrontarla y hay que saber también qué camino vamos a marcar para el futuro, porque la pregunta aquí sería, ¿vamos a dejar que todos estos avances nos digan por dónde ir? ¿O yo poder direccionar el camino de mi vida y marcar el derrotero por el cual quiero andar? Y creo que esa pregunta, esa respuesta la logro, mejor dicho, a través de este pensar y este reflexionar que me brinda la filosofía de la literatura. Gracias, Pablo. Lidia. Yo también, igual como Pablo, pienso que sí es necesario repensar todo esto, especialmente por lo que he mencionado al inicio de las crisis, ¿verdad? De que si estamos en crisis, creo que como que lo más natural, voy a decir así, aunque esa palabra no me gusta, es que nos vemos obligados a pensar en
en eso que estamos viviendo. Por ejemplo, lo que usted mencionaba al inicio de la pandemia, yo recuerdo que en ese momento, o sea, varias personas no pudieron em, evitar pensar en eso, o sea, no era algo que se podía ignorar. Entonces, a eso me quiero referir, que esto que estamos viviendo no son cosas que podemos ignorar, sino que es parte de esta responsabilidad ética, la necesidad de pensar en otras formas posibles de relacionarse y otras formas posibles de hacer mundos habitables, porque creo que eso es lo que ahorita estamos viendo en riesgo. Entonces, sí, creo que es algo que sí nos corresponde también a nosotros como personas que estudiamos esta carrera. Sí es parte de la responsabilidad, creo yo. Muy Sí. bien. Yo aprovechando que les tengo y para ir eh, cerrando, quería pedirles 2 consejos para 2 públicos diferentes, ¿ya? Entonces, el primero es para aquellas personas que dicen, bueno, qué interesante la literatura, la filosofía, lo que he oído de Pablo y de Lidia, me entusiasmó más, pero no me quisiera dedicar a eso, ¿verdad? Hago otro tipo de actividades, me desarrollo en otras cosas en la vida. Para aquella persona que se quiere acercar a la literatura o a la filosofía, eh, ¿qué consejo le darían? Incluso si se animan a sugerir algún texto o algún autor como para que se empiecen a iniciar y que vayan haciendo un poco a poco un camino filosófico o literario. Sería como el primer público y el segundo se los planteo después. ¿Quién quiera empezar? Tu consejo. Bueno, mi consejo es que esta carrera no es, o sea, es algo que se puede aplicar a muchas cosas. Siento que aunque haya alguien por ahí que quiere estudiarlo, pero que no se quiere dedicar a eso, igual puede estudiarlo. O sea, siento que es algo que se puede mezclar con muchas otras disciplinas, que igualmente siempre sirve para entrenar el pensamiento y la creatividad y todo. Siento que no se pierde el tiempo. Entonces mi consejo es que si es algo que les interesa, lo hagan, que vale la pena y aunque no se quieran dedicar a esto, pues igual les va a servir. Y algún texto que sugiero. Uno de mis favoritos es un libro de cuentos que se llama Las voladoras de Mónica Ojeda. Lo recomiendo porque es parte de la investigación que estoy haciendo ahorita y me gusta mucho. Entonces, pues si lo quieren leer, es es un tipo de literatura muy extraña, entonces por eso me gusta. Entonces, espero que también les guste si lo leen. Ok, Lidia, gracias, Pablo. Yo diría que esta es una carrera donde uno se enamora, y digo, se enamora de las letras, del pensamiento, se enamora de este quehacer intelectual, y es algo que uno entra con inquietud y termina haciéndolo toda la vida. Digo, es algo que se nos mueve mucho desde los afectos, desde los sentimientos, desde las ideas. Y en ese sentido, a quienes estén interesados, invitarles a tomar el salto. Yo sé que hay muchos prejuicios, a veces se tiene con esta carrera. Tal vez me atrevería a decir que una de las cuestiones es siempre uno qué va a hacer, dónde va a laborar. Francamente, he conocido mucha gente que estudiando filosofía, estudiando literatura, termina haciendo lo que quiera, trabajando en ámbitos políticos, en ámbitos sociales, culturales, en ámbitos tecnológicos, en ámbitos de ingeniería, de un poco de todo, porque uno se da cuenta que esto más que ser una simple ciencia, un simple acercarse al conocimiento, es una forma de vida. Entonces esto invita a pensar de qué manera queremos nosotros vivir. Y en este sentido, para que quienes quieran iniciar, claro, hay bastantes textos, bastantes, voy a decir, obras interesantes. Una que a mí me parece importantísima a mí, bueno, unas porque son varias, es los diálogos de Platón, sin duda. Los diálogos de Platón, ahí uno encuentra de todo, es la base de muchas de las ideas que posteriormente y a lo largo de los siglos seguirán, voy a decir, influenciando. Y son textos nada difíciles, porque también a veces viene el perjuicio, no, es que muy difícil, mejor no. No, son textos bastante accesibles, porque como son dialógicos, es justo como esta conversación, así cambiando ideas y viendo qué sale al respecto en cuanto a respuestas, preguntas y cuestiones que nos asombran. Entonces es un muy buen texto para iniciar. Muy bien, 2 sugerencias interesantes. Yo me animaría, aprovechando el espacio, así que para comprender bastante de nuestra sociedad actual,
sugeriría darle una leída un poco profunda, pero a Michel Foucault. Y el texto que me animo a sugerir es Vigilar y Castigar, que creo que ahí nos permitiría entender y comprender cómo funciona la lógica de nuestra sociedad actual, ¿verdad? Entonces, por ahí meto también un autor y un texto y que no digan que solo les saqué. Y el otro público al que quisiera que les dieran un consejo es para aquel jovencita que está pensando estudiar letras y filosofía, que estará en los básicos, está en diversificado. Dice, ¿será que me animo a estudiar letras y filosofía? Lidia, tú que estás más cerca, ahorita en 5º año, ya terminando la carrera, ¿qué le dirías a esa chica, a ese chico que se está pensando estudiar letras y filosofía? Yo de nuevo diría que lo hagan. La verdad que voy a contar mi experiencia. Cuando yo estaba en necesidad de escoger una carrera hace unos pocos años, mi papá no quiso que yo estudiara esta carrera, la verdad, pero siempre fue esta idea de que a mí me jalaba mucho la pasión que yo tenía por la literatura, más que nada, y pues al final mi papá no tuvo otra opción más que apoyarme, pero sí siento que es algo que vale la pena como rebelarse por eso, porque siento que sí sirve, sí es algo que si a uno le apasiona, se va a mantener, siento yo. Y sí, también como Pablo dijo, siento que hay muchos prejuicios, pero vale la pena sobreponerse a eso y seguir con la escritura, con la lectura, porque hay algo ahí que a uno lo llama. Entonces, si a uno lo llama, creo que uno tiene que atender e ir hacia ese lugar. Entonces, ese es mi consejo. Bueno, ahí les deja a Lidia el consejo y la invitación. Pablo. Yo diría que igualmente que se atrevan, que no tengan miedo ante este pensamiento, ante las ideas, y tampoco miedo a qué voy a hacer en el futuro. Créanme que la misma filosofía da las respuestas, uno encuentra qué hacer. Y también me atrevería a decir a los padres que no tengan miedo de que sus hijas y sus hijos estudien esta carrera, porque yo lo que he visto en mi experiencia docente es muchos estudiantes realizados, encantados del estudio intelectual. No por decir que en otras carreras no, pues, pero sí he visto gente que se sale de otras carreras para ingresar a filosofía y a literatura porque ahí encontraron justamente este deseo intelectual. Entonces, sí es algo muy fructífero para quien lo hace de corazón y sin duda en la medida en que uno va leyendo, escribiendo, se va a dar cuenta de esos tópicos, esas temáticas que tanto atraen y que van a perfilar los caminos para hacer. Entonces, es una duda que uno tiene que saber que la respuesta es sí, métanse a la carrera, sin duda. Muy bien, yo espero que Lidia y Pablo les dejen motivados tanto a quienes tienen la inquietud como a quienes acompañan o ayudan a sus hijas e hijos en los procesos de estudios universitarios. No me resta más que agradecer a Lidia y a Pablo por haber compartido este espacio. Muchas gracias, Joaquín. Creo que es de mucho beneficio hablar de literatura, hablar de filosofía con la profundidad que ustedes lo han hecho. Así que, Lidia, gracias. Pablo, de igual forma. Y antes de concluir, deseo agradecer, como en otras ocasiones, al Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación. Es gracias a ellos y a ellas, a este equipo del LTC, como le llamamos, que tenemos el apoyo técnico y tecnológico para la producción de estos diferentes episodios del podcast Desde Humanidades. Sin más, les esperamos a la próxima. Les envío un cordial saludo. Desde Humanidades. Es un podcast producido por el Laboratorio Tecnológico de la Comunicación, LTC, de la Universidad de Rafael Landívar, conducido por Juan Pablo Escobar Galo, decano de la Facultad de Humanidades.